Acepté mudarme con mi padre enfermo para cuidarlo en sus últimos días, pero lo que nunca imaginé fue que me dejaría no solo su soledad, sino también una deuda impagable a mi nombre. Supongo que el punto donde todo se fue al carajo fue el día en que mi papá me llamó diciendo que tenía que hablar conmigo en persona. Me pidió que manejara hasta su casa en Bakersfield, y lo dijo con ese tono como si fuera algo grave. No hablamos seguido. De hecho, durante años ni siquiera tuvimos contacto. Pero esa llamada tenía algo raro. No era como otras veces. Era como si supiera que no iba a tener muchas más oportunidades. Cuando llegué, estaba más flaco que nunca lo había visto. Olía a medicina y sudor seco. Su casa era un desastre. Ropa tirada, platos sucios, polvo. Ni siquiera había mucha comida. Me miró como si no supiera por dónde empezar, y después de un rato me dijo que tenía cáncer. Etapa 4. Y que no quería morir solo. Yo me quedé en silencio. No sabía qué decirle. Mi papá nunca fue un buen tipo. Fue alcohólico la mayor parte de mi infancia. Me gritaba más de lo que me hablaba. Mi mamá se largó cuando yo tenía 12 y él nunca la perdonó, pero tampoco hizo nada por mejorar. No es como que le debía algo, pero aún así, cuando me dijo que no tenía a nadie más, algo en mí no pudo decir que no. Me pidió que me mudara con él, que lo ayudara en lo que pudiera, que solo necesitaba compañía, alguien que pudiera llevarlo al hospital, recordarle las medicinas. Nada más. Yo había perdido mi trabajo en San Diego unas semanas antes y no estaba haciendo nada útil con mi tiempo, así que dije que sí. Empaqué mis cosas, le dije a mi roomie que ya no podía pagar el alquiler, y me fui a vivir con el hombre que me enseñó a odiar los domingos. La primera semana fue tolerable. Me la pasaba llevando y trayendo pastillas, comidas, papeles médicos. Estaba cansado, pero al menos sentía que estaba haciendo algo. Por primera vez en años, parecía que mi papá y yo teníamos algo parecido a una conversación. Él hablaba de cosas del pasado como si estuviéramos bien, como si todo hubiera sido normal. No hablábamos de mi infancia, de los golpes, ni de los días que me dejaba solo con latas vacías de cerveza y la televisión encendida. Hablábamos de béisbol, del clima, de su doctor. Yo fingía que todo eso no me molestaba, que podía dejarlo pasar. Porque se estaba muriendo, ¿no? Pero entonces empecé a notar cosas raras. Cartas sin abrir en la mesa. Muchas. Deudas, cobros, cuentas vencidas. Me dijo que no me preocupara, que eso ya no importaba. Que los muertos no pagan. Me reí porque pensé que era un chiste. Pero no lo era. Un día, fui a pagar su luz con efectivo porque él no quería hacerlo en línea y me di cuenta que la cuenta estaba a mi nombre. Nunca le di mi información a nadie. Me metí a revisar y sí, ahí estaba, mi nombre, mi número de seguro social, todo. Empecé a sospechar que eso no era nuevo. Revisé otras facturas, teléfono, agua, incluso una tarjeta de crédito que juré nunca haber solicitado. Todas con mi nombre. Ahí fue cuando empecé a entender qué carajos estaba pasando. Me senté frente a él y le pregunté qué había hecho. No negó nada. Solo dijo, lo necesitaba. Nunca ibas a usar tu crédito para nada importante de todos modos. Me quedé en shock. No supe si gritarle o llorar. Sentí como si me hubiera apuñalado en la cara. Toda mi vida había cargado con lo que ese tipo me dejó emocionalmente, y ahora me estaba dejando en la mierda también económicamente. Pero eso no fue lo peor. Lo peor vino después, cuando descubrí el por qué lo había hecho. Después de esa conversación en la que me soltó lo de las cuentas a mi nombre como si fuera cualquier cosa, me encerré en el cuarto. No pude dormir esa noche. Escuchaba su tos desde la sala, seca, fuerte, como si se fuera a deshacer con cada ataque. Pero no me moví. No me levanté a ver si estaba bien. No quería ni mirarlo. Me sentía usado. Sentía que todo ese discurso de no quiero morir solo no era más que una excusa. Como si ya tuviera todo planeado desde antes. Al día siguiente, fui directo a revisar mis reportes de crédito. Nunca había hecho eso antes porque, bueno, no tenía necesidad. Me daban tarjetas estudiantiles cuando estaba en la universidad, pero nada serio. Lo que encontré me dejó helado. Más de $42.000 en deudas. Tarjetas, préstamos personales. Una cuenta de Best Buy con un montón de pagos atrasados. Una puta televisión de 70 pulgadas que ni siquiera estaba en la casa. ¿Dónde estaba esa tele? ¿Dónde fue todo ese dinero? Le mostré los papeles. Me senté frente a él, otra vez. Le dije que me explicara todo. Su cara no mostró ni una gota de culpa. Solo dijo que estaba desesperado. Que después de que se quedó sin trabajo por problemas en la espalda, nadie quiso contratarlo. Que nadie lo ayudó. Que no tenía más opción. Me dijo que solo era dinero y que no iba a llevárselo a la tumba. Pero no era su dinero. Era mi crédito. Mi nombre. Y no es como que yo tenía un colchón para caer. Ya estaba sin trabajo, sin casa, durmiendo en un sillón al lado de una persona que siempre fue una carga en mi vida. Pero aún así me jodió más. Intenté cancelar las cuentas, hablar con los bancos, explicar que todo fue fraude. ¿Sabes qué me dijeron?
que al ser su hijo, y al compartir dirección, y al estar muchas de las compras firmadas, porque seguramente falsificó mi firma, iba a ser difícil probar que no autoricé nada. Me recomendaron que pusiera una denuncia policial. O sea, denunciar a mi propio padre, que se estaba muriendo en el sillón. Y no lo hice. No pude. A pesar de todo, no pude. Entonces empecé a pensar en cuándo lo hizo. Cuando consiguió mi número de seguro social. ¿Cómo? Porque eso no es algo que das así nada más. Luego recordé que, cuando me fui a estudiar a Fresno, me pidió que lo ayudara a llenar unos papeles para una ayuda del gobierno, según él. Me hizo escribir mi información en un formulario a mano, y no volví a ver ese papel. Eso fue hace años. Desde entonces, probablemente tuvo todo lo que necesitaba para meterme en este hoyo. Planeado. Oportunista. Maldito. Lo peor es que no podía contarle esto a nadie. Ni a mis amigos, ni a mi ex, ni a mi hermano menor, que vive en Nevada y apenas si llama para Navidad. Todos pensaban que estaba haciendo lo correcto, que era noble de mi parte cuidar a mi viejo. Pero nadie sabía que cada vez que entraba al baño tenía que mirar la cortina 2 veces para ver si colapsó. O que a veces despertaba de madrugada porque soñaba que me gritaba como cuando tenía 9 años. Y ahora, encima de eso, estaba atrapado en un infierno financiero. La tensión en la casa se volvió insoportable. Él notaba mi rabia, aunque yo no dijera nada. Empezó a hacer comentarios pasivo-agresivos, que si no me gustaba, podía irme, que nadie me obligaba, que siempre fui un niño ingrato, como mi madre decía, como si él fuera la víctima, como si yo no estuviera ahí limpiando su vómito y recogiendo sus medicinas del CVS mientras mi vida se iba a la mierda en cámara lenta. Un día, después de una cita con su oncólogo en el hospital de Bakersfield Memorial, me quedé esperando en el estacionamiento mientras él hablaba con el doctor. Me llegó un correo de una empresa de cobranza. Estaban diciendo que si no pagaba los $6,000 de una tarjeta American Express, iban a escalar el caso. Esa tarjeta ni siquiera sabía que existía. Cuando volví a casa, le grité por primera vez. Perdí el control. Y él, se rió. No a carcajadas. No como si fuera divertido. Una risa amarga. Como si ya no le importara nada. Y fue en esa risa que entendí todo. No solo me había jodido. No solo me había usado. Él estaba resentido. Por mi mamá. Por su vida. Por todo lo que no logró. Y ahora, en sus últimos meses, había decidido que si él no podía vivir con dignidad, yo tampoco. Esa noche, tomé mis cosas y me largué. Me fui a dormir al auto. No tenía a dónde ir. No tenía plata para un hotel. Ni siquiera tenía a quién llamar sin tener que explicar por qué me había ido. Me quedé con el celular en la mano mirando la pantalla vacía, pensando si debía llamar a mi hermano. Pero él no sabía nada de esto. No sabía lo que papá había hecho. No sabía lo que me estaba dejando. ¿Se lo decía? Le tiraba esta bomba en la cara también. Antes de tomar esa decisión, recibí una llamada inesperada. La llamada era de un número que no reconocía. No contesté al principio. Ya estaba harto de sorpresas, pero sonó 2 veces más en menos de 5 minutos, así que terminé respondiendo. Era una trabajadora social del hospital. Me preguntó si podía regresar, que mi papá había tenido un episodio de desorientación después de la cita y que querían asegurarse de que tuviera alguien con él en casa. Le dije que no estaba con él, que se las arreglara solo. Ella me preguntó si quería que llamaran a otro familiar. Dije que no. Me sentí mal, pero también sentí un alivio asqueroso, como si por fin me estuviera quitando un peso de encima. Dormí en el carro esa noche, afuera de un 7-Eleven. Me tapé con una chaqueta y me despertaba cada 2 horas por el frío o porque algún ruido me hacía pensar que me iban a robar. A la mañana siguiente, fui a una biblioteca pública, me conecté al wifi y empecé a buscar qué podía hacer con las deudas. Había miles de hilos sobre fraudes familiares, más comunes de lo que pensé. Padres usando a los hijos como respaldo financiero sin decir nada. Gente que descubría años después que su crédito estaba destruido. Me metí a Reddit. Leí casos peores. Me hizo sentir menos solo, pero también más jodido. Porque casi todos terminaban igual, el padre muerto, la deuda viva. Después de eso, me armé de valor y le mandé un mensaje a mi hermano. Le puse algo simple: necesito hablar contigo sobre papá. No es solo lo de su salud. Hay cosas que no sabes. Me respondió en menos de 10 minutos con un llámame. Me fui afuera, marqué, y le conté todo. Me costó, pero lo dije. Desde que me pidió que me mudara con él, hasta que descubrí las deudas, las cuentas a mi nombre, el robo de mi identidad, todo. Se quedó callado mucho rato. Pensé que no me creía. Pero al final, dijo, no me sorprende. Me contó que cuando vivía con él en Las Vegas por un par de meses, también le pidió cosas raras. Que le sacara tarjetas, que le prestara su cuenta de banco, que usara su dirección para unos trámites. Pero como mi hermano no tenía mucho que ofrecer en ese momento, mi viejo lo dejó en paz y lo borró del mapa. Hablamos casi 1 hora. Por primera vez en años, sentimos que estábamos del mismo lado.
Y por primera vez, le pedí ayuda. Me ofreció que me fuera a vivir con él por un tiempo, que no tenía mucho espacio, pero al menos no iba a estar durmiendo en un Corolla 2004. Volví a casa de papá una última vez. Quería hablar con él. No por reconciliación ni por compasión. Solo necesitaba mirarlo a la cara y decirle que sabía lo que había hecho, y que ya no tenía ningún poder sobre mí, que me largaba, y que no pensaba volver. Cuando llegué, estaba acostado en el sillón, con la tele encendida en mute y una bolsa de suero colgando en un perchero. Parecía más viejo que nunca, más chico también. Le dije lo que tenía que decirle, no gritándole, tranquilo, cansado. Le expliqué todo lo que descubrí, cómo jodió mi crédito, cómo me dejó en la ruina, cómo no podía ni alquilar un departamento sin que me miraran como si fuera un estafador. Y él, no dijo nada, solo cerró los ojos y dijo que todo lo hizo por necesidad. Le pregunté si alguna vez pensó en pedirme ayuda en lugar de robarme. No respondió. Esa fue la última vez que lo vi con vida. Me fui a Nevada el día siguiente. Me mudé al sofá de mi hermano y empecé a buscar trabajo. Tomé un empleo part-time en un almacén. Nada glamoroso, pero al menos me pagaban a tiempo. Me puse en contacto con un abogado de asistencia gratuita. Me dijo que el proceso para probar el robo de identidad dentro de una familia era largo y complicado, pero no imposible. Había que documentar todo. Iniciar reportes, mandar cartas. Pasé las semanas siguientes entre papeles, formularios, y más correos llenos de amenazas de cobranzas. 3 semanas después, me llamó el hospital. Mi papá había muerto. Solo, me sentí extraño. No tristeza. No alivio. Era como un silencio mental. Como cuando se apaga la tele después de una película larga. Te quedas ahí, en la oscuridad, sin saber si deberías aplaudir, llorar o simplemente irte a dormir. Me dijeron que como era el hijo mayor, yo tenía que hacerme cargo. Del cuerpo, de los papeles, de lo que dejó. No sé si se dan cuenta del nivel de ironía. Me dejó deudas, cuentas falsas, y ahora también me quería dejar su cadáver. Pensé en no ir. En dejar que el Estado se encargue. Pero algo me hizo ir igual. No sé si fue culpa, rabia o solo un impulso de cerrar ese capítulo de una puta vez. Y cuando fui, me encontré con algo que no esperaba. Cuando llegué al hospital para firmar los papeles y ver qué se tenía que hacer con el cuerpo, no pensé que me fueran a entregar una caja. Una caja literal. Con sus pocas pertenencias. Un reloj barato, una billetera rota, unas pastillas que ya no iba a necesitar y una carpeta con papeles arrugados. Me senté ahí mismo, en una banca del pasillo, y la abrí. Había facturas, recibos, cartas del banco. Algunas de hacía más de 5 años. Estaban todas a nombre mío. Pero también había otras, más viejas. Cartas que mi mamá le había mandado después de irse. Pedía vernos. Le decía que quería explicarnos por qué se había ido. Él nunca me mostró nada de eso. Nunca nos dijo que ella intentó volver a contactarnos. Nos dijo que ella nos había abandonado. Que no le importábamos. Que si nos hubiera querido, no se habría ido así. Sentí una mezcla de rabia y vacío. Me dieron ganas de romper todo ahí mismo. De gritar. No sé si me dolió más todo el desastre financiero que me dejó o darme cuenta de que toda mi vida creí que mi vieja era la culpable de todo. Que nos había dejado porque no nos quería. Y tal vez no fue así. Tal vez sí quiso regresar. Tal vez quiso explicarse. Pero él se encargó de borrar esa posibilidad. Y yo viví toda mi adolescencia odiándola, convenciéndome de que la ausencia de ella era culpa suya, de que era una persona egoísta, fría. Y quizás fue él quien manipuló toda la historia desde el principio. Guardé esas cartas, todas. No sabía bien para qué, pero no podía dejarlas ahí. Después, me tocó decidir qué hacer con el cuerpo. Me ofrecieron varias opciones, todas caras. Cremación básica, traslado a algún cementerio, etc. No tenía plata para nada de eso. Ni siquiera sabía si valía la pena. Llamé a mi hermano y le conté. Me dijo que hiciera lo más barato, que ese tipo no merecía nada más. Así que autoricé la cremación básica, sin ceremonia. Me dieron un papel y una urna genérica unas semanas después. La metí en el maletero del auto y la olvidé por días. Era como una maldita metáfora perfecta, su peso ahí, incluso después de muerto. Volví a Nevada y seguí con lo mío, tratando de respirar, de dormir bien, de no soñar con todo eso, de pensar en cómo salir del pozo donde me metió. Apliqué a trabajos nuevos, mejor pagados. Me aceptaron en una empresa de envíos, con horario estable. Mi hermano me prestó plata para alquilar un estudio chico, lejos del centro. Tenía que pagarle en cuotas, pero era algo. Por primera vez en meses, cerraba una puerta y no escuchaba a nadie toser del otro lado. Una noche, me senté con todas las cartas, facturas y papeles que había traído. Empecé a escanear todo, guardarlo como evidencia. Había aprendido que si quería limpiar mi crédito, tenía que documentar todo. Cada cargo, cada cuenta que no reconocía. Era un trabajo de hormiga. Asqueroso, pero necesario. Me armé un archivo con fechas,
montos, firmas falsas, y los formularios que los bancos exigían para iniciar reclamos de fraude. Fue en medio de ese trabajo que encontré un documento que me heló la sangre. Era una carta de aprobación de un préstamo de $10,000 a nombre mío. No era reciente, era de hace más de 3 años. Y el destino del dinero estaba detallado: compra de vehículo usado. Revisé la hoja varias veces. No recordaba haber pedido ningún préstamo, mucho menos para comprar un auto. Yo usaba el mismo Corolla desde hacía 10 años. Le pregunté a mi hermano si alguna vez papá tuvo un auto nuevo. Me dijo que no, que siempre manejaba una camioneta vieja que apenas funcionaba. Entonces, ¿dónde estaba ese dinero? Volví a revisar papeles. Había un título de propiedad, también a mi nombre. El auto estaba registrado en otro estado, Arizona. ¿Qué mierda hacía un auto registrado con mi nombre en Arizona? Llamé al número que figuraba como contacto en el préstamo. Me dijeron que el vehículo había sido embargado hacía más de un año, por falta de pagos, que los cobradores estaban rastreándome a mí desde entonces. Me preguntaron si quería regularizar la deuda. Ahí entendí que no solo me había jodido con tarjetas de crédito y servicio, también había sacado un préstamo de miles de dólares a mi nombre, había comprado un auto, lo había perdido, y la deuda seguía viva, pegada a mí como una mancha que no se iba. Me temblaban las manos. Me quedé mirando la pantalla del computador un rato largo. Pensé en cómo ese tipo había manejado mi vida incluso sin estar presente, incluso sin hablarme por años, como si yo hubiera sido solo un recurso más, una herramienta. Y ahí, por primera vez, empecé a pensar en la posibilidad de demandar a su patrimonio. Nunca pensé que iba a estar buscando cómo demandar legalmente a un muerto. ¿Suena ridículo, no? Pero así estaba, metido en foros legales, leyendo casos parecidos, intentando entender cómo se hace para demandar el patrimonio de alguien que murió sin dejar un centavo, sin propiedades, sin cuentas, sin nada, salvo una montaña de mierda a nombre tuyo. Hablé con el abogado de asistencia legal de nuevo. Me explicó que, aunque él ya no estuviera, lo que hizo podía considerarse robo de identidad. Que si probaba que fue él, podía limpiar mi historial de crédito, pero tenía que presentar una denuncia formal. ¿Policial? ¿Oficial? ¿Con documentos? ¿Pruebas? Todo. Era eso o cargar con esa deuda por años. Por algo que ni siquiera pedí. Así que lo hice. Fui a una estación de policía en Reno y conté todo. Me senté frente a un oficial que no me conocía de nada, y le dije: mi papá me robó. Está muerto, pero necesito dejar constancia. Le llevé copias de los contratos, firmas falsas, el historial médico donde constaba que en algunas fechas él estaba internado mientras se hacían transacciones a mi nombre. Firmé papeles, hice una declaración formal. Me sentí sucio haciéndolo, pero también un poco libre. Después de eso, empecé a mandar esos papeles a los bancos, a las agencias de crédito, a donde pudiera. Era lento, tedioso, frustrante. Algunos no contestaban. Otros me pedían más pruebas, pero al menos ya estaba haciendo algo. Ya no estaba quieto, tragando bronca. Mientras todo eso pasaba, algo inesperado sucedió. Un día, me llegó un mensaje de una mujer que no conocía por Facebook. No tenía amigos en común. Nada. Me escribió algo cortito: creo que fui pareja de tu papá hace años. Encontré unas cosas tuyas en su casa, ¿podemos hablar? No tenía idea de quién era, ni qué cosas había encontrado, pero el nombre me sonaba vagamente, así que acepté. Hablamos por videollamada. Una mujer de unos 50, voz cansada, con una tristeza en la cara que reconocí de inmediato. Me dijo que había estado con mi papá por unos años, que se separaron cuando él empezó a volverse más oscuro, según sus palabras. No dijo alcohólico. No dijo violento. Dijo oscuro, como si ni siquiera supiera cómo ponerlo en palabras. Me contó que, mientras limpiaba una de sus viejas cajas de herramientas que él le había dejado cuando se fue, encontró sobres, papeles, cartas. Una de ellas era mía. Una carta que yo le había escrito a mi mamá cuando tenía 14 años. Nunca supe qué pasó con esa carta. La dejé en el buzón una noche, con la dirección de mi tía, la única que sabía de ella, y pensé que la había mandado. Pero aparentemente, él la interceptó. Nunca la mandó. Se la quedó. Me mostró la carta por la cámara. Era mi letra, fea, apretada, de adolescente. Le pedía a mi mamá que me dijera por qué se había ido. Le decía que la extrañaba, que quería saber si había algo que hice yo para que se fuera. Esa carta nunca llegó a destino. Ese descubrimiento me rompió de nuevo. No porque no supiera de lo que era capaz, sino porque me di cuenta de que ese tipo había decidido hace años que yo no merecía tener a nadie más, que me quería solo, que me quería suyo. Aunque fuera a través del control, el resentimiento, la manipulación. Le pedí a la mujer que me mandara esa carta. Me la envió por correo unos días después, junto con otras 2 que yo no recordaba haber escrito, pero que eran claramente mías. Notas, dibujos, tonterías de niño. Todo retenido. Como si hubiera coleccionado pruebas de que me tenía atrapado. Después de eso,
Pasé varios días sin hablar con nadie. Iba al trabajo, comía, dormía. No respondía mensajes. No salía. Sentía que por más que me alejara, él seguía metido en todos lados. En mi crédito, en mis recuerdos, en mis manos cuando temblaban sin motivo. Un día, después del trabajo, volví al estudio, abrí la urna que todavía tenía en el maletero del auto, y la puse sobre la mesa. Me quedé mirando esas cenizas un rato largo. Después agarré una bolsa, las metí adentro, y las tiré en el basurero industrial detrás del edificio. Sin ceremonia, sin palabras, sin drama. Fue lo más cercano a sentirme en paz que había estado en mucho tiempo. Pero como siempre, la tranquilidad no dura. Una semana después, recibí una llamada del abogado. Me dijo que uno de los bancos estaba considerando iniciar acciones legales. No contra mí, sino contra el estado del fallecido, aunque técnicamente no había bienes. Me preguntó si sabía de alguna herencia, propiedad, seguro, cualquier cosa que pudiera complicar el caso. Le dije que no. Pero me quedó una duda clavada. Porque recordé una conversación vieja. De cuando él todavía estaba más o menos lúcido. Me había dicho una vez, casi en broma, que tenía algo guardado para cuando muriera. Nunca le di importancia, pero ahora, esa frase me hacía ruido. Y cuando decidí revisar, me encontré con algo que no esperaba. Esa frase no me dejaba en paz, algo guardado para cuando muriera. Empecé a pensar si lo había dicho en serio o si era una de sus tantas frases al azar, esas con las que le gustaba inflar su ego como si hubiera sido un genio financiero frustrado en vez de un tipo que no sabía mantener ni un empleo ni una familia. Pero el problema era que ahora no me podía dar el lujo de ignorar nada. Si existía algo, algún seguro de vida, una cuenta escondida, cualquier cosa que lo vinculara legalmente a un bien, eso podía arrastrarme más profundo todavía en el pozo. Los bancos, al no encontrar a quien sacarle plata, iban a venir por lo que quedaba. Y eso podía incluirme a mí si me metían como representante del patrimonio por haber hecho el trámite de la cremación. Legalmente, era un riesgo. Fui al registro del condado a ver si su nombre figuraba en algún lado. Pedí información sobre propiedades, seguros, lo que fuera. Me miraron con cara de otro más en este quilombo, y me dijeron que si quería buscar registros antiguos, tenía que hacerlo yo mismo. Así que pasé la tarde metido en una oficina con olor a polvo, sacando archivos que no sabían si estaban digitalizados o no. Y fue ahí donde lo encontré. Una propiedad. No una casa. Un terreno baldío. Pequeño. En las afueras de Bakersfield. A su nombre desde el 2006. Estaba casi olvidado en los papeles, sin impuestos pagos en los últimos 3 años. Ni siquiera valía mucho, pero seguía registrado. Lo había comprado por una subasta de bienes incautados. Nadie nunca lo reclamó. Ni siquiera yo, que nunca supe que existía. Ese terreno era la puerta para que los bancos se colaran legalmente en el patrimonio del fallecido. Si ellos descubrían eso antes que yo lo moviera a otra figura legal, o antes de dejarlo en manos del condado por abandono, iban a tener una excusa para judicializar todo. El abogado me lo explicó bien: si el patrimonio tiene algo, por mínimo que sea, los acreedores pueden ir tras eso hasta que se agote, y si no alcanza, buscan empujar responsabilidades sobre cualquier familiar directo que se haya involucrado con trámites post-mortem. ¿El resumen? Yo tenía que decidir si dejaba que ese terreno se convirtiera en otra trampa, o si tomaba control de la situación. Así que hice lo que nunca pensé que iba a hacer: inicié una solicitud para renunciar formalmente a ser representante legal de su patrimonio. Le pasé la pelota al condado. Legalmente, eso me sacaba del medio, si lo hacía antes de que un banco iniciara acciones formales. Fue una carrera contra el tiempo. Mandé los papeles, seguí llamando para confirmar el proceso. Cada día me llegaban nuevas cartas de cobranza. Algunas todavía trataban de asustarme con lenguaje amenazante, otras eran casi patéticas, pidiéndome que colaborara para resolver la deuda de su ser querido. ¿Ser querido? ¡Qué risa! Después de semanas de correos, audiencias en línea y formularios, recibí una notificación: el Estado había aceptado la renuncia. Yo ya no era responsable legal de nada que tuviera que ver con él. El terreno quedó en manos del gobierno local, y con eso, cualquier reclamo legal tenía que dirigirse allá. Fue un alivio. Raro, pero alivio. Ahí pensé que, ahora sí, se había terminado todo, que ya no quedaba más por descubrir, que finalmente podía empezar de cero. Mi crédito todavía estaba dañado, pero con el proceso de fraude iniciado y algunos bancos retractándose de los cargos más grandes, empezaba a ver luz. Mi hermano incluso me ayudó a sacar una tarjeta prepaga para dejar de usar efectivo todo el tiempo. Poco a poco, el aire volvía a los pulmones, hasta que una tarde, llegó una carta más. Pero no era de un banco, ni de una agencia de cobro. Era de una mujer que decía ser mi media hermana. No entendí nada. Decía que se enteró por un familiar en común que mi papá había muerto, que no sabía si yo existía hasta hace poco, que su madre le había contado que tuvo una relación breve con él en los 90, que ella nunca quiso meterse, porque él no era alguien confiable,
que sabía que probablemente yo no quería saber nada de él, pero que pensaba que tenía derecho a saber que tenía otra familia, y que, si quería hablar, ahí estaba. Me quedé quieto leyendo eso, no por sorpresa, no porque no lo creyera, sino porque, en el fondo, algo me decía que sí, que tenía sentido, que conociéndolo, claro que había dejado hijos tirados por ahí. Lo que me pareció insólito fue que ahora, con el muerto, empezaban a aparecer las consecuencias de cosas que hizo décadas atrás. Hijos, deudas, terrenos olvidados, como si nunca terminara. No sabía si contestarle. No sabía si tenía sentido meterme en más historias con sangre de por medio, pero una parte de mí necesitaba saber. Así que escribí algo corto. Le dije que estaba dispuesto a escucharla, que no esperaba nada, pero que no tenía nada más que perder. Esa noche, soñé con mi vieja. No la veía, pero la escuchaba. Me decía, al final, todo se sabe. Y no sé si era un consuelo, o una advertencia. Le respondí con lo mínimo, que sí, que podíamos hablar, pero que no me esperara simpático. No estaba en condiciones de hacer conexiones nuevas con gente que venía cargando el mismo apellido podrido. Ella contestó enseguida. Me dijo que lo entendía, que no quería nada de mí, que tampoco quería plata ni inventarse una familia, solo quería llenar vacíos que llevaba desde chica. Nos vimos por videollamada un par de días después. Vivía en Sacramento. Tenía 32 años, 2 hijos y una cara que, aunque no se parecía a la mía, tenía algo familiar. No me lo esperaba, pero me cayó bien. Tenía una forma muy distinta de hablar de él, más distante. Me dijo que solo lo vio unas pocas veces en su vida, que su mamá siempre fue clara, ese tipo no es alguien que quieras cerca. Me contó que lo buscó de adolescente, que fue a verlo un par de veces, que él la recibió como si fuera un estorbo. Le hablaba de política, de cosas que no entendía, y después se desaparecía por meses. Lo volvió a intentar a los 20 y fue peor. Estaba más amargado, más cerrado, más seco. La última vez que lo vio fue en una cafetería donde él le pidió prestado dinero. No me sorprendió nada de lo que dijo. Era exactamente el tipo de historia que yo había vivido, solo que con otro ángulo. Lo que me dolió, en cierto modo, fue ver que ese daño no era exclusivo, que había otros, quizás muchos más, con cicatrices parecidas, que yo no era un caso aislado. Nos quedamos hablando casi 2 horas. Nada muy profundo, pero fue, honesto, como si ninguno tuviera energía para mentir o embellecer las cosas. Me contó que su mamá murió hace unos años y que desde entonces venía sintiendo una necesidad rara de entender de dónde venía. No para perdonar a nadie, sino para dejar de sentirse en pausa. Yo le dije que no tenía muchas respuestas, pero que si quería saber cómo era el de viejo, de miserable, yo sí podía contarle. Y lo hice. Le hablé de los gritos, de la violencia, del abandono disfrazado de autoridad. Le conté lo del robo de identidad, lo de las cartas escondidas de mi vieja, lo del terreno. Todo. Y cuando terminé, ella solo dijo, sí. Eso suena a él. Hablamos algunas veces más en las semanas siguientes. No nos hicimos amigos, no éramos hermanos de verdad. Pero era como tener una especie de espejo que también se había roto con los mismos golpes. Durante ese tiempo, una de las agencias de crédito me notificó que habían aceptado oficialmente borrar 4 cuentas fraudulentas de mi historial. Era un alivio gigante. Sentía que por fin una parte del peso se había levantado. El abogado me dijo que el resto iba por buen camino, que lo más probable era que en unos meses pudiera limpiar todo. Fue entonces cuando decidí buscar a mi vieja. No tenía dirección ni número, solo sabía que, según mi hermano, la última vez que supieron algo de ella estaba en Tucson. Así que empecé por ahí. Busqué redes sociales, registros públicos, gente con su nombre. Mandé un par de mensajes a cuentas que parecían coincidir. Uno rebotó. Otro me ignoró. Pero una mujer me respondió una semana después, ¿quién sos? Le escribí todo, sin vueltas. Le dije quién era, que era su hijo, que tenía preguntas. No me contestó enseguida. Pasaron 3 días. Yo pensaba que no iba a decir nada, que era otra puerta cerrada. Pero al 4.º día, me llegó un mensaje que decía, estoy temblando. Pensé que nunca iba a volver a saber de vos. Y ahí arrancó algo que no pensé que iba a pasar nunca. Empezamos a hablar. No me pidió perdón de entrada. No me dio excusas. Me dijo que necesitaba tiempo para explicarme bien. Me contó que cuando se fue, él la amenazó con arruinarla. Que le dijo que si intentaba llevarnos o contactarnos, iba a denunciarla, inventar cosas, que iba a hacerle la vida imposible. Que ella no tenía recursos, que tenía miedo, que no fue valiente, que eligió irse y sobrevivir antes que pelear y arriesgarlo todo. No la perdoné de una. No dije todo bien. Le dije que me arruinó. Que crecí pensando que era una basura de persona. Que me comí años de silencio sin saber que el silencio no venía de ella. Y ella no se defendió. No lloró. No intentó convencerme de nada. Solo me escuchó. Y eso, sin saber por qué, me calmó más que cualquier otra cosa.
Nadie me había escuchado así. Ni mi viejo. Ni nadie. Solo ella, después de tantos años. Nos seguimos escribiendo por semanas. Me contó su vida, sus errores, sus intentos de rehacer todo. Me preguntó si quería verla. Y por primera vez en años, dije que sí sin miedo. Tomé un bus a Tucson. 14 horas de viaje. Me llevé una mochila y nada más. No sabía si iba a quedarme, si íbamos a pelearnos, si iba a salir todo mal. Pero fui. Porque algo en mí necesitaba cerrar ese círculo. Cuando llegué, ella me estaba esperando en la estación. Estaba más vieja, claro. Pero sus ojos eran los mismos. No nos abrazamos enseguida, solo nos miramos. Y me dijo, pensé que nunca me ibas a perdonar. Y puede que no lo hagas, pero estás acá. Y eso ya es todo para mí. Esa noche, me quedé en su casa. Comimos en silencio. Hablamos poco. Pero fue la primera vez en años que dormí 8 horas seguidas. Sentía que, por fin, algo empezaba a sanar. Los días que pasé en Tucson fueron raros, tranquilos, pero con una tensión que iba y venía. Como si estuviéramos caminando en una casa vieja que cruje por todo lo que no se dijo en 20 años. Mi mamá vivía sola en una casita modesta, lejos del centro. Tenía un perro viejo, fotos enmarcadas de sus padres, y una caja llena de cartas que nunca mandó. Algunas eran para mí. Cartas que escribió en cumpleaños, en navidades, en años donde yo pensaba que ella se había olvidado de que yo existía. Me las dejó leer. No pude leer más de 2 o 3 sin tener que salir a caminar. Algunas me dolían, otras me daban bronca. Porque estaban llenas de amor que nunca llegó. De intentos que no sirvieron para nada. De palabras lindas que, en su momento, habrían cambiado muchas cosas. Pero que llegaron tarde. Hablamos mucho. Discutimos también. No era fácil. Yo todavía tenía veneno en la sangre. Todavía sentía que me había dejado solo en una guerra que no sabía que estaba peleando. Y aunque me explicó 1000 veces por qué lo hizo, había una parte de mí que no podía soltar el rencor tan rápido. Pero al mismo tiempo, verla ahí, tan real, tan rota y tan humana, hacía que todo ese enojo empezara a desgastarse. Me contó que tuvo otras parejas, que nunca se volvió a casar, que siempre pensó que nosotros, mi hermano y yo, la odiábamos, que se convenció de que no podía arreglar nada, que su única forma de sobrevivir era alejarse. No lo justificó, solo lo aceptó. Y eso, más que cualquier excusa, fue lo que me hizo bajar la guardia. Estuve 5 días ahí. Me cocinó cosas que ni recordaba que me gustaban. Me mostró fotos mías de cuando era bebé que yo creía perdidas. Incluso me regaló un álbum que había armado con recortes de cosas mías que fue encontrando en los años. Certificados, dibujos, boletines escolares. Todo eso que pensé que a nadie le importaba, estaba ahí. En ese álbum, guardado en silencio. Antes de irme, me acompañó a la estación de nuevo. Esta vez sí nos abrazamos. Me dijo que no esperaba reconstruir nada, que no quería invadir mi vida, que solo quería que supiera que estaba, que si alguna vez necesitaba algo, o si solo quería hablar, iba a estar. Volví a Nevada distinto, más liviano, no curado, pero distinto. Había empezado este año sin trabajo, sin casa, con una deuda enorme y con el cadáver de un padre que me dejó más problemas que recuerdos buenos. Ahora tenía un techo, un trabajo decente, el proceso de limpieza de crédito casi terminado, y algo que no tenía hace mucho, opciones. Mi hermano y yo empezamos a vernos más seguido. No hablamos mucho del pasado, pero sí del presente. Nos hicimos costumbre de ir a cenar los viernes, ver películas, reírnos de cosas que antes no podíamos ni nombrar. Mi media hermana y yo también seguimos en contacto. Nada íntimo, pero honesto. Ella está pensando en venir a visitarnos en Navidad. Y mi mamá, bueno, seguimos hablando. Una vez por semana, por teléfono. A veces largo, a veces corto. Hay silencios, sí. Pero también hay palabras que antes no teníamos. Como gracias, como te quiero, como estoy tratando. No tengo un final de película. No hay redención total. Todavía tengo momentos donde me levanto pensando que todo fue una locura. Donde me cruzo con un sobre en el buzón y se me aprieta el pecho por miedo a que sea otro recordatorio del quilombo que me dejó mi viejo. Pero después me acuerdo de todo lo que hice este año, de todo lo que enfrenté, de todo lo que construí a pesar del desastre. No sé si estoy bien, pero estoy. Y eso, después de todo lo que pasó, ya es muchísimo.